Bueno, pues nada, ingenieros, buenas noches otra vez. Seguimos aquí con los videotutoriales en la parte de medición con el calibrador PiDeRay. En esta ocasión vamos a trabajar con el calibrador PiDeRay en fracciones de pulgada. Bien, como ya sabemos, el calibrador PiDeRay en fracciones de pulgada tiene unas divisiones. O sea que en cada unidad, 1, 2, 3 pulgadas, cada unidad tiene 16 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 divisiones. Cada división de estas equivale a un 16avo. Por lo que nos resulta que cada vez que nombramos una, tenemos que simplificarla. En este caso sería un 16, con el calibrador, un 16, 2 16avos que serían un octavo, 3 16, 4 16 que sería un cuarto de pulgada, 5 16, 6 16 que serían 3 octavos, 7 16, 8 16avos que sería media pulgada, 9 16, 10 16 que serían 5 octavos, 11 16, 12 16avos que serían 3 cuartos, 13 16avos, 14 16avos que serían 7 octavos, 15 16avos y por último 16 16avos que serían 1 pulgada. Bien, como ya vimos en el anterior video, el nonio es la parte en que dividimos un 16avo. O sea que cada 16avo está dividido en 8 partes. Cada parte equivale a un 128. ¿Bien? O sea que en este espaciecito, voy a ampliarlo, en este espacio hay 8 líneas, o 8 fracciones, o 8 divisiones, como quieren llamarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que la mitad del 16avo caería aquí en el 4, para 4 divisiones. Cada división equivale a un 128. Es como si ustedes dividieran un 16avo en 8 divisiones. Un 16avo dividido en 8 divisiones nos equivale a un 128. Por tal razón, cada fracción de estas en el nonio equivale a un 128. Al igual también tenemos que simplificar. Un 128, 2 128 que equivaldría a un 64, 3 128, 4 128 que equivaldrían a un 32avo, 5 128, 6 128 que equivaldrían a 364avos, 7 128 y 8 128 que equivaldrían a un 16avo. Por tanto, cada que nos coincida una línea del nonio con una línea de la regla principal, tenemos una medida. Para el primer caso, cada que nos coincida la línea del 4 del nonio, ya sabemos que estamos hablando de un 32avo, ¿sí? Porque es la mitad de un 16. Un 16 dividido 2 nos da un 32avo. Por tal razón, siempre que nos coincida la línea del 4, estamos hablando de 32avos. Entonces, vamos con el primero. Ahí tenemos un 32avo. Nos está coincidiendo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre: ¿en qué línea del nonio nos está coincidiendo? En este caso nos está coincidiendo la línea del 4 con una línea de la escala principal. Por tanto, tenemos que multiplicar por 2. ¿Qué tenemos que multiplicar por 2? Lo que haya entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso tenemos
como no tenemos un 16avo completo, entonces tenemos medio 16avo, que equivaldría a un 32. Vamos a seguir con la línea del 32avo. Primer pregunta, ¿dónde nos está coincidiendo? En la línea del 4. ¿Listo? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar? Por 2. ¿Qué tenemos que multiplicar? Lo que haya entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso tenemos 1. 2 por 1, 2. 2 32avos que equivalen a un 16avo. Más el 32avo que nos coincidió. O sea que esta medida sería 2 32avos más un 32avo, equivaldrían a 3 32avos. Y así sucesivamente. Vamos por aquí a esta medida. Vamos a alejarnos un poquito. Entonces la primera pregunta, ¿dónde nos está coincidiendo? En la línea del 4. ¿Listo? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar? Por 2. ¿Qué tenemos que multiplicar? Lo que haya entre el 0 y la unidad. Llámese por unidad 1, 2, 0, 1, 2 o 3. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. Más la que nos coincidió, 9, 32. 4 por 2, 8, 32 más un 32avo, 9 32avos. Vámonos con otra, una bien difícil. Aquí. Primera pregunta, ¿dónde nos coincide? En la línea del 4. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar? Por 2. ¿Qué tenemos que multiplicar? Pues lo que haya entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso serían 1, 2, 3, 4. Si ustedes se dan cuenta, hay unas líneas más largas que las otras. Las más cortas son las de los 16avos. Las que le siguen son las de los octavos, y las que le siguen en longitud son las de cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 2, 18. Más el que nos coincidió, 19 32avos. Vamos a una medida por aquí. Ahí. Primer pregunta, ¿dónde nos coincidió? En el 4. Segunda pregunta, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 2, porque nos coincidió en el 4. Tercera pregunta, ¿qué hay que multiplicar? Lo que haya entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 2, 10 32avos. Más el que nos coincide, 11 32avos. Entonces la medida sería 1 pulgada, 11 32avos, como lo pueden observar acá. Vamos a una bien complicada, bien difícil. Esta. En este caso tenemos, ¿dónde nos está coincidiendo? En la línea del 4. ¿Listo? ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 2. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad. Entre el 0 del nonio y la unidad hay medio 16avos, que sería un 32, porque nos está coincidiendo en el 4. ¿Listo? Entonces la medida sería 2 pulgadas, que es la unidad, un 32avo, que fue el que nos coincidió. No hay líneas enteras entre el 0 del nonio y la unidad. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Primera pregunta, ¿dónde nos coincidió? En el 4. Segunda pregunta, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 2. Tercera pregunta, ¿qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad. ¿Listo? Entonces hay 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 14, más el que nos coincidió, 15/32. O sea que la medida es 1 pulgada, 15/32. Vamos a ver si es verdad. 1 pulgada, 15/32. Bien. Eso con la primera medida, que es en 32. Vámonos con la segunda medida. Entonces ya dijimos que el 16, un 16avo tiene 2/32, y que cuando nos coincide en el 4 multiplicamos por 2 y le sumamos 1. Bien, seguimos con los 64avos. El mismo 16avo, vamos ampliando, de aquí a aquí hay un 16avo, y este 16avo se divide en 4 partes. En cuenta que ustedes dividirán un 16avo en 4, dividido en 4, nos da un 64avo. Bien, entonces este 16avo tiene 4 64avos, pero los únicos que utilizamos son el primer 64avo y el tercer 64avo para las medidas. Bien, el primer 64avo se encuentra en la línea del 2 y el tercer 64avo se encuentra en la línea del 6. Por ende, cada vez que nos coincida la línea del 2, le sumamos, multiplicamos por 4 y le sumamos 1. Si nos coincide la línea del 6, multiplicamos por 4 y le sumamos 3. Vamos a verlo. Primer pregunta. ¿Dónde nos coincidió? En la línea del 2. Segunda pregunta. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 4. Tercera pregunta. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que haya entre el 0 del nonio y la unidad. 4 por 1, 4 64avos, más el que nos coincidió, que es un 64avo. La medida sería 5 64avos. Vamos a mirar aquí mismo esta medida. Primer pregunta. ¿Dónde nos coincidió? En el 6, en la sexta línea. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 4. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que haya entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso es 4 por 1, 4. 4 64avos. Más el que nos coincidió, que serían 3 64avos. Serían 7 64avos esta medida. Vamos a mirar otra. Allí. Primer pregunta. ¿Dónde nos coincidió? En este caso fue la línea del 2. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 4. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad, que en este caso es 0. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, 28. 28 64avos más el que nos coincidió, 29 64avos. Vamos allí mismo en esta medida. ¿Dónde nos coincidió? En la línea sexta. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 4. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, 28. Más 3 64avos, que fue el que nos coincidió, 31 64avos. Vamos por aquí. Primer pregunta, ¿dónde nos coincidió? En la línea del 2. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 4. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el 0 del nonio y la unidad. ¿Listo? Vamos a contar. 1, 2, 4 por 2, 8. Más 1,
el que nos coincidió 9/64. Entonces la medida sería 1 pulgada 9/64, como lo vemos acá. Bien, vámonos allí mismo. Primera pregunta, ¿dónde nos coincidió? En la línea sexta. ¿Listo? ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 4. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el cero del nonio y la unidad. En este caso son 1, 2. 2 por 4, 8. Más 3, 11/64. Entonces la medida es 1 pulgada 11/64. Bien, esa es la segunda medida. Entonces hay 3 medidas. Una en 32avos, 2 en 64avos y la que vamos a ver en 128avos. Entonces, como les decía al comienzo, el mismo 16 se divide en 8 partes. Cada parte equivale a un 128avo. Listo. Cada vez que nos coincide en la línea del 1, de un 128avos, del 3 128avos, del 5 y del 7 128avos, multiplicamos por 8 y le sumamos 1, 3, 5 o 7 128avos a la multiplicación. Y eso nos da la medida en 128avos. Vamos a mirar. Vamos a hacer coincidir la 1. Pero pasémoslo aquí de aquí. Entonces la primera pregunta, ¿dónde nos coincidió? Entonces miramos el primer 128avo. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 8. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el cero del nonio y la unidad. En este caso es 1. 1 por 8, 8, más el que nos coincidió, 9 128avos. Si no hay 16avos completo, entonces simplemente decimos que la medida es un 128avos, porque no tenemos con qué multiplicar. ¿Sí? O si multiplicaríamos por 0. 8 por 0, 0, más un 128avo sería 0 pulgadas, un 128avo. Vamos a mirar otra medida que coincida, esta que coincide en el 3. ¿Dónde nos coincide? En la línea 3 del nonio, que son 3 128avos. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 8. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el cero del nonio y la unidad. En este caso es 1. 8 por 1, 8 más 3, el que nos coincidió, 11 128avos. Vámonos por acá, vamos a hacer coincidirla en el 5. Aquí. Primer pregunta, ¿dónde nos coincide? En la línea del 5, para 5 128avos. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 8. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el cero del nonio y la unidad. Para este caso serían 1, 2, 8 por 2, 16, más 5, 21 128avos. Y por último, vamos a colocar la que coincida en la séptima. Allí. Primer pregunta. ¿Dónde nos coincide? En la línea séptima del nonio con respecto a la regla principal. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por 8. ¿Qué hay que multiplicar? Lo que hay entre el cero del nonio y la unidad. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. 4 por 8, 32. Más 7, 39, 128. Espero les haya gustado. Espero hayan entendido. Cualquier inquietud, por favor, me lo comentan ahí en el video. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Eso es todo, amigos.